Estamos en la Galería de Arte de Fausto Andrade Bautista, un conocido artista plástico de la ciudad de Azogues, a quien le saludamos, le encontramos muy atareado con su trabajo. Muchísimas gracias por hacernos una partecita en su agenda de trabajo. Indudablemente, mi querida señora periodista, para mí siempre será un gusto recibirle tanto a usted cuanto a las personas que visitan, siempre con la intención de promocionar turísticamente a la ciudad, y dentro del turismo este taller galería que está hecho precisamente para recibir a la ciudadanía, para recibir a los turistas, recibir a las personas que tienen cierta curiosidad por el arte, la artesanía, las antigüedades, etc. Cuéntenos, ¿cuántos años de trayectoria? 45 años de trayectoria. ¿Hay algún acontecimiento especial en su vida que marcó el inicio de su carrera artística? Digamos algo exclusivamente, me imagino que sí, ¿no? Porque yo en algunas ocasiones que me han mencionado esta pregunta, yo les he dicho que quizás fue a través de la misma casa, dentro de la misma casa, concebí esta idea de pintar, de plasmar, porque mi madre nos enseñaba a trabajar en caolín, o lo que comúnmente se decía el barro, ¿no? A trabajar la arcilla. Ella hacía réplicas de piezas en arcilla, de las que vendían en el mercado, y nosotros igualmente le copiamos, desde muy pequeños, muy niños, copiábamos, entonces y hacíamos, reproducíamos. Yo con un hermano que es ceramista en Cuenca, mi hermano Leonardo. Entonces, por ahí más o menos comenzó. Pero le cuento que toda mi familia propiamente ha estado dedicada al arte. Un hermano mayor que tengo, Milagro, era una persona que le encantaba dibujar, pintar. Él también estaba dentro de la escuela, taller escuela de cerámica, y ahí reproducía maravillosas piezas, tanto en forma como en pintura, ¿no? Entonces, eso, mis hermanas eran unas excelentes bordadoras, mucho hilo de color, bordaban muchísimos temas entre flores. Diga usted, el bordado mismo es una galería propiamente de pintura, porque hacen todo tipo de figuras, figura humana, hacen frutas, hacen flores, etc. Llevan la habilidad indudablemente en las manos, el arte en la sangre. Sí. En la escuela, en el colegio, ¿qué recuerda usted? Seguramente igualmente, era el que más bonito dibujaba y pintaba. Fue más impulsando todavía, pues eso, además de que se tenía una ligera vena artística. Por otro lado, los profesores eran multifacéticos, especialmente los de dibujo, ya que dentro de las actividades escolares uno tenía que realizar el dibujo, la pintura. Y yo me acuerdo en la Escuela Municipal Azogues, maestros como el señor Buestán, por ejemplo, que siempre los recuerdo porque nos enseñó en materia de pintura muchas novedades y géneros artísticos que después supe ubicarles, ¿no? Pero en ese entonces ya se trabajó con géneros artísticos, el señor Homero Mata, el señor Jaime Vélez, el señor José María Navas. Todos ellos iban abonando y en cada año iban madurando la forma de pintar y exhibir. No solamente pintar y exhibir, sino que también nos daban tallado. Sabíamos hacer tallas en piedra pizarra, tallas en cascajo. Aparte de eso, hubo un profesor de carpintería, un señor Velasco, él fue que nos enseñaba a realizar muchas piezas en miniatura, por decir, mobiliario en miniatura, carritos, bueno, etcétera, un montón de trenes, un montón de figuras en miniatura. ¿Usted cree que la enseñanza de esa época era quizá un poquito más exigente, más difícil ahora con la ayuda de la tecnología? Para las personas que estudian arte, ¿es quizá un poquito más fácil? Digamos, en ese entonces le digo que había mucho respeto al maestro, el mismo respeto que nos enseñaban en la casa. Eso pues fue dominante en nuestra maduración personal, en la misma personalidad, tanto del niño en ese entonces cuanto del adulto que va a ser posterior. Esa misma educación iniciada en casa, esa se repetía en la escuela
Y de ahí que con ese respeto que uno tenía, pues era mucho más obediente, y de paso los maestros se esmeraban, cada quien en demostrar también sus cualidades, habilidades, méritos que tenían, porque un maestro de escuela propiamente enseñaba hasta a bailar, porque hacían ellos mismos gimnasia, hacían horas sociales en las que entraba el sainete, el drama, la comedia, nos enseñaban música, pintura. Bueno, en definitiva eran unas bellas artes Pero generales. en todo caso la gente no lo tomaba de una forma superficial, la música, el arte. Creo que sí, a pesar de que yo le voy a decir de que de ahí precisamente muchos de los que he escuchado en lo posterior, en lo que son profesionales, se acuerdan precisamente de las aulas escolares, de donde recibieron las primeras clases, tanto de música cuanto en pintura, para que de ahí se procese en lo posterior ya la persona con su profesión, ya sea músico o pintor, o muchas de las profesiones. Cuéntanos un poquito acerca de su estilo, nos vemos que es bastante realista. Y usted es un enamorado de la ciudad de Azogues, de todos sus paisajes. Bueno, el tipo de pintura, a mí fundamentalmente me gusta bastante el paisaje, ¿no? Me gusta muchísimo el paisaje. Esto se llama dentro de la escuela el impresionismo, porque me gusta pintar el paisaje al aire libre. Eso se llama el impresionismo. Siempre la ciudad mía me ha encantado por cuanto tiene una imagen muy simpática por el lugar por donde uno ande, encuentra paisajes. En cada rincón en el que menos se crea que existe paisaje, hay un potencial de paisaje urbanístico. Pero hay un sector que a usted le enamora mucho más que otro, quizás porque hay alguna experiencia, alguna vivencia suya en algún sector específico de la ciudad de Azogues. Le debo decir de que toda la ciudad para mí siempre fue encantada, tanto la zona urbana cuanto la zona rural, porque de niños propiamente anduvimos dentro de la ciudad como en el campo, y de ahí eran los lugares impactantes, los mismos paisajes urbanos, los rincones de Azogues, paisajes típicos que tenían una nominación cada barrio. Entonces esos nosotros recorríamos entre amigos y nos encantábamos por esos lugares, subidas, bajadas, chaquiñanes en algunos de los casos, en otras calles angostas, empedradas, adoquinadas, lastradas de tierra. Todas ellas hemos caminado. Y por otro lado, cuando salíamos al campo a cazar los pájaros con paica, o cuando nos íbamos a bañar en el río, o cuando acompañábamos a nuestros padres, madres especialmente, al lavado de ropa, entonces, y a conocer asimismo las parroquias, las iglesias, las fiestas de las parroquias. Papá tenía una costumbre siempre de ir a visitar los santos en las parroquias, hablar del Señor de Flores, hablar de San Marcos, hablar de la Virgen de las Nieves de Huapán, hablar de San Alfonso de Cojitambo, hablar de San Judas Tadeo en Chuquipata, y así en ese orden todos los santos que eran venerados en ese entonces. Papá nos llevaba y era pues una fiesta de familia, porque mamá hacía el fiambre y todo el mundo disfrutamos de esas salidas al campo. Y de ahí que el paisaje de campo como el paisaje rural siempre han sido impactantes y necesarios para mí. Hablamos de todo lo que usted puede observar y también la gente ha podido observar a través del tiempo, ¿no? Ha perennizado en sus obras de arte momentos históricos realmente importantes para la ciudad de Azogues. Pero hablemos de usted, de su interior, ¿qué es lo que le inspira para pintar? Además de esa belleza paisajística que resalta a la vista de todos. Yo le mencionaba de que la escuela que a mí siempre me ha impactado es el paisaje por lo que le tenemos al frente, y me ha gustado pintarlo al aire libre. Pero además de eso, y de acuerdo a su pregunta, algo que ha sido una sensibilidad mía dentro de la pintura es el problema social, porque también he pintado dentro de la escuela expresionista, que es el problema social. Todo lo que es la tragedia humana, el problema humano, el problema social. Hablar, por ejemplo, de la mendicidad, hablar de los grados enfermizos de las personas, del alcoholismo, las imposiciones dictatoriales en la gente que pues, a uno
lo doblegan propiamente tanto la idea o quieren destruir las ideas, hablar, digamos, de unas dictaduras, o sea, han sido pues temas como para resaltarles todo lo que es en materia de violencia o de decadencia social, las cárceles, la pobreza, todos esos temas han sido muy importantes para mí. Una forma de expresión y de protesta también. Y he pintado propiamente, he hecho pintura protesta, como llamaríamos, pero se llama, está dentro de la escuela expresionista, ¿no? La expresión, ¿no? Que nace de mí. Eso, por ejemplo, es lo que siempre me ha impactado y me ha gustado resaltar, hacer en el arte. Su galería de arte está abierta a todo el público. Más o menos, ¿cuánta gente le visitan? ¿Recibe usted el apoyo para la promoción, sobre todo de parte de las instituciones de aquí de la ciudad y de la provincia? Bueno, le cuento de que Talleres Galería, desde que se inició en 1968, que yo vine graduado, desde ahí se abrió prácticamente para el público. Y todo siempre ha estado abierto al público. Y de ahí que hay una confianza, inclusive en muchos amigos, o quizás interesados, clientes, de que llegan con la más absoluta familiaridad a compartir de este trabajo. En muchas ocasiones vienen por visitas, en otras por encargos, pero esto está abierto casi siempre. Yo le he puesto un horario, naturalmente, para que sea más accesible, porque yo comienzo mi actividad a las 7:30 de la mañana y yo estoy ya sea en la mesa o en el caballete, hasta las 12, que es la hora del almuerzo, y retorno a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. O sea, es la atención directa al público, ¿no? O sea que sus obras de arte no solamente están aquí en la ciudad de Azogues, no solamente pueden las personas pues disfrutar de esas maravillas artísticas elaboradas con sus manos y su creatividad, también están en otras partes del Ecuador y del mundo. Así es. Digamos, ventajosamente, como se ha servido unos 45 años a la colectividad, estas personas, de hecho, pues la pintura lo han propagado, ya sea a manera de recuerdo que han enviado a otros países o porque han querido mandar a hacer pinturas expresamente para obsequiar en otros países, hablemos de Europa, hablemos de Norteamérica, y de paso yo igualmente también les hago pinturas para los migrantes, pinturas de formato pequeño, de tal manera que sean cómodos para las maletas, entonces llevan muchos recuerdos de acá, especialmente los paisajes de Azogues, que les gusta mucho. Además de eso, trabajo en algunos mensajes de autoestima, fundamentalmente de autoestima, mensajes de autoestima que igualmente llevan. Les gusta llevar o mandar a hacer los escudos de los apellidos, así mismo ya sea como obsequio, o sea como para ellos mismos. Entonces también yo les trabajo en genealogía sobre los escudos de los apellidos. Entonces ese tipo de pintura de formato pequeño acostumbran, porque ya el formato mayor ya es otro género, otro tipo de necesidades ya para ambientar otros lugares, instituciones o casas, etc. ¿Qué tan bien pagado es vivir del arte? Depende esto directamente del autor. El autor tiene que ubicar, más que nada hay que tratar de sobrevivir, desde luego sin exageraciones, sin mayores lujos, y cobrar normalmente lo que puede un cliente, o algo que sea accesible a la persona, ¿no? Pero para la ciudad de Azogues realmente es un lujo contar con una galería de arte como esta. También usted está adecuando un espacio que está ya casi concluido para un museo. Tiene algunas piezas. ¿En cuánto tiempo le ha tomado recolectar cada una de ellas? Mire, señor, propiamente es necesario aquí hacer una pequeña explicación. La casa está considerada dentro del taller de arte, o la casa de la galería taller propiamente, tiene tres ambientes fundamentales. Una que consiste en el taller galería, en donde nos encontramos este rato. ¿Por qué lo de taller galería? Taller porque es en donde se trabaja mesas o caballetes, donde se trabajan las obras, y galería porque son la producción de este trabajo
están colocadas en las paredes, expuestas en las paredes de este lugar. Esto lo corresponde al taller. Pero los otros ambientes, tengo por ejemplo una colección de pinturas regionales, donde yo ya no intervengo. Pintura regional, más o menos unas 60 pinturas regionales, como unas 60 cerámicas, colecciones de cerámica. A este sector yo le llamo la pinacoteca, por cuanto son colecciones tanto de cerámica cuanto de pinturas. Y aparte de eso, ese es otro de los ambientes, la pinacoteca. Y finalmente hay el patio, que yo llamo de los recuerdos, que es la manera de un pequeño museo, en donde se ubican una cantidad de piezas misceláneas, ¿no? Porque hay una variedad fundamentalmente es antigüedades, artesanías, arqueología, taxidermia, de todo un poco. Pero a la larga son alrededor de unas 500 piezas que están sumadas. Le estoy adecuando, acabando, desde el momento le tengo un 60% más o menos ya ubicado, falta todavía lo restante para ya dar una mejor apertura a la ciudadanía. En lo que respecta a las visitas, es importante de recibir algunos paquetes turísticos que ya sea que llegan al municipio, al departamento de turismo, o en veces también a la cámara de turismo, que tienen esos paquetes, y a este lugar, gracias, lo han considerado dentro de la ruta turística. Entonces el recorrido propiamente que hace por los lugares emblemáticos de la ciudad, lo consideran a este igualmente como un sitio dentro de esta ruta. Entonces, para mí es importante recibir a todas las personas que llegan de distintas partes y, de hecho, dar a conocer nuestra ciudad mediante la actividad artística, como mediante su paisaje, el quehacer cultural, el quehacer artesanal, el quehacer artístico de acá de la ciudad. Sí, los artistas siempre son personas bastante sensibles. Usted nos habló de su inspiración, los paisajes urbanos, también nos ha hablado acerca del drama social. Háblenos un poquito de su familia, de usted, háblanos su corazón, para hablarnos sobre todo de su familia. ¿Qué es lo que quizás le motiva a seguir adelante? Quizá en algún momento, bueno, si tiene nietos, le sacan lágrimas, sonrisas. Que nos hable un poquito de su familia. Gracias. Digamos, la familia es lo fundamental. Para mí, siempre he partido desde esa premisa como lo fundamental en la vida del ser humano. Uno tiene siempre que estar constantemente compartiendo y departiendo con la familia. Hablar desde los hermanos, bueno, los padres se nos van desgraciadamente, pero nos dejan muchísimos grandes recuerdos y buenos ejemplos. Luego quedan los hermanos y sus familias, lo que usted dice, ahí vienen los sobrinos, vienen pues, y en el caso de uno, los hijos y nietos, se propaga la familia y esta es una etapa maravillosa de la vida. Cada momento de la vida en una persona tiene sus voces y esos voces hay que saber administrarlas de la mejor manera. El hecho de la llegada de un nieto, el hecho de compartir con los hijos, el hecho de compartir con la familia, con los hermanos, es una de las mejores, a uno le estabiliza y es lo más estimulante, porque en definitiva uno está acompañado, que es lo básico. Vienen, le invitan, bueno, uno está en constante compartimiento. ¿Hay momentos en los que usted se siente solo? Nunca, ¿Ya? jamás. Porque usted vive solo. Digamos, aparentemente solo. Yo tengo la visita siempre de mis hijos, de mis hermanos, de mis sobrinos que están entra y salen. Por otro lado, el hecho de las visitas que me hacen los interesados o amigos, uno siempre. Y por otro lado, le digo que una de mis grandes compañías es la música, ¿no? Es la música, mis plantas, es otro entretenimiento, ¿no? Tengo unas 60 plantas Pero me interiores. extraña, por ejemplo, que todas las mañanas alguien le diga buenos días.
digamos, yo tengo ese saludo con Dios. Yo todas las mañanas saludo con Él. Yo hago oración todos los días. Yo hago una oración de unos cuarto de hora, una media hora. Entonces yo comparto con Él y pido por toda la gente, ¿no? Por todos, absolutamente por todos, por usted, por los señores camarógrafos, por mi familia, por mis amigos, mis enemigos, por todo el mundo. Entonces yo tengo ese compartimiento y eso me da pues una seguridad y una estabilidad, de tal manera de que uno se siente absolutamente acompañado. Y por otro lado, ya la ocupación. Usted tiene dosificado el tiempo, usted tiene una agenda repleta, de tal suerte de que se levanta, porque yo me levanto temprano, 3:30, 4 de la mañana, ¿Ya que hora se acuesta? y me acuesto a las 9 de la noche, Ya, ¿no? muy Entonces, disciplinado. son unas 6 horas, 7 horas máximo de sueño, que son más que suficientes para mí. Y con eso me basta. Hay muchas cosas para hablar con usted realmente, pero yo le agradezco muchísimo a usted por abrirnos su corazón. Esta entrevista lo vamos a compartir con el mundo a través de azogues.tv, y aquí se encuentran los creadores de esa página virtual, Claudio Palomeque y Claudio Palomeque Jr., así que quisiera que usted envíe un saludo al mundo a través de esta cámara. Indudablemente. En primer lugar, aquí en este caso tendríamos que felicitarles, ¿no? Nuestra congratulación enorme para tan directos amigos como es Claudito Palomeque y su señor hijo, que tengo la suerte de conocer en primera ocasión. Y por otro lado, hablarles de que este lugar siempre está dispuesto, está abierto para todos cuantos quieran visitar, para toda persona, ya sean turistas, ya sean migrantes. Es un lugar pues que para recibirles familiarmente, llamaríamos, mi querida Dina, ¿no? A ellos con un grande abrazo, con una sonrisa, y tenerlos y poder conversar, compartir de sus vivencias en otros países y las vivencias nuestras acá, igualmente enseñarles algo de lo que uno produce. Bueno, y eso pues sería muy interesante. Vengan, que aquí les recibimos, tanto yo como Azogues, con los brazos abiertos. Igualmente las puertas de esta casa estarán siempre abiertas para ustedes.